Los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral con corte a las 6:40 de la mañana ubican a Daniel Noboa primero con el 44.18% del apoyo en primera vuelta presidencial, seguido de Luisa González con el 43.94%, es decir, menos de un punto porcentual de diferencia y que equivale a 23.000 votos de distancia. Así cobran protagonismo para la segunda vuelta 4 indicadores: los 756.000 votos nulos, los 240.000 votos en blanco y quienes respaldaron a Leonida Giza y a Andrea González. El presidenciable de Pachacutic acaparó el 5.2%, es decir, 533.000 votos, mientras la candidata de Sociedad Patriótica llegó al cuarto lugar con el 2.7%, equivalente a 273.000 votos. Los resultados de primera vuelta permiten avisorar una segunda vuelta de fotofinish, una definición donde cada manifestación electoral tendrá una particular importancia. Ahora, hay preguntas sobre la dirección que tomarían estos respaldos en este momento que marcará el futuro de la conducción del Estado durante los próximos 4 años. Cecilia Velázquez, lideresa del movimiento indígena, ex coordinadora de Pachacutic, nos acompaña esta mañana. Doctora Velázquez, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, y buenos días al país. Pensar que los votos del movimiento indígena se resuelven, se consiguen alcanzando, firmando un acuerdo con Leonida Giza, ¿es un acierto? ¿Es un error? Bueno, primero, los dos finalistas, las dos organizaciones políticas que han logrado conseguir las máximas o los máximos apoyos de la sociedad civil, pues ahora lo que les queda es cuál es realmente la plataforma de lucha, la plataforma de programación que tienen con el país y con los más excluidos de la sociedad ecuatoriana. El voto ideológico que ha recibido el representante del movimiento Pachacutic es el voto ideológico, pero que no necesariamente sea del movimiento Pachacutic, sea de Sociedad Patriótica en caso de Andrea, no son directamente endosables. Eso nos dice históricamente el recorrido de los procesos electorales. Entonces no habrá que esperar mucho de que se endosa o no, obvio, y cada uno de los candidatos presidenciales o los ex candidatos presidenciales tendrán la opción de dialogar, o los finalistas de dialogar con cada uno de ellos y ver las posibilidades de la suma o de la resta que pueden tener. Si el voto que obtiene Leonida Giza es un voto ideológico, le pregunto, doctora, ¿el mecanismo planteado por el ex candidato presidencial de diálogos abiertos para definir respaldos en segunda vuelta, que sea producto de un consenso dentro de la organización, es una estrategia adecuada? Evidentemente, porque soy conocedora del movimiento indígena y del movimiento Pachacuti, por supuesto, no soy dirigente, hoy tienen sus compañeros dirigentes que tomarán las mejores decisiones y de hecho las darán dentro de sus estructuras, tanto de la organización social como de la organización política. Definitivamente, las estructuras tomarán una postura política de apoyo o no a una u otra candidatura, pero eso va a depender mucho también de cómo los finalistas planteen ese acercamiento. Ahora, el movimiento indígena tiene sus particularidades, sus complejidades, es la suma de muchas pequeñas organizaciones. ¿Cómo funciona esta estructura a la hora de definir, por ejemplo, si se respalda a uno o a otro de los finalistas? Entiendo que desde la dirigencia política harán la convocatoria a un consejo político donde participan las representaciones o los directivos desde las parroquias hasta nivel nacional, es decir, las coordinaciones, y en el caso de la estructura de la organización social convocarán también a las representaciones de las federaciones provinciales y las organizaciones territoriales y analizarán primero, por supuesto, del resultado obtenido por el representante del movimiento Pachacutic, y que de hecho es la coordinación directa con las organizaciones de la CONAIE, pero el movimiento indígena del país es mucho más amplio, no todos se concentran en la CONAIE. Sin embargo, el candidato presidencial de Pachacutic representa la estructura de la CONAIE, sí. En esas estructuras y en esas instancias, en asambleas, seguramente ellos tomarán la decisión y los voceros oficiales serán los propios compañeros dirigentes. Eso por el lado de
de las formas. Ahora, en lo de fondo, ¿el movimiento indígena hoy tiene líneas rojas tendrá líneas rojas a la hora de definir su respaldo político en esta instancia de segunda vuelta? Básicamente una de las organizaciones históricas y representativas del país como es la CONAIE, y de hecho siempre ha tenido líneas rojas con los distintos gobiernos de turno, y me imagino que en esta ocasión tampoco va a ser la excepción, y de hecho es el tema de mantener el tema de la biodiversidad, ¿no? Proteger los derechos de cada uno de los pueblos que han conquistado en las diferentes luchas y en el recorrido histórico que ha tenido la CONAIE en este caso. Pero obviamente los finalistas, como digo, tendrán que ver mucho más allá de que el movimiento indígena no es una organización o no es una dirigencia, está a lo largo del país y en diferentes estructuras, a nivel de las provincias, a nivel de los cantones, a nivel de las parroquias y de las comunidades. El trabajo tiene que ser en el territorio, pero siempre y cuando puedan atender a las demandas históricas que han tenido, en este caso, el movimiento indígena. Esta votación importante en el contexto actual que obtiene el candidato de Pachacutic, ¿es forzosamente un voto indígena rural o allí también está incluido, doctora, un voto mestizo que forma parte de otras estructuras urbanas? Habrá que hacer un análisis bastante minucioso desde dónde provienen estas votaciones, pero ligeramente es que es un voto ideológico coherente, porque no se vota por personas dentro de la estructura, sino por la organización política en este caso, y de eso seguramente lo sucedió, y tiene un recorrido histórico del movimiento Pachacutic que ha estado siempre entre 3, 4 y 5%, y creo que está en su nivel de lo que se ha venido haciendo, a excepción de las elecciones del 19 y del 21, donde despuntó la organización política y tuvo resultados bastante positivos. Pero como en todo proceso, en como toda organización política, en todo partido político, hay ascensos y descensos también. Doctora, hay quienes sostienen que el voto indígena podría llegar fácilmente a la revolución ciudadana, y yo le quiero preguntar si las heridas del movimiento indígena con el correísmo que los reprimió, que criminalizó la protesta social, que respalda el extractivismo, pues el correísmo, un correísmo que les quitó la sede en la capital de la República, esas heridas ya están curadas. El proyecto político de la revolución ciudadana o del siglo XXI creo que no ha respondido a los sectores populares, a los sectores campesinos, a los sectores de los pueblos y las nacionalidades y de la población en general, y eso es tener memoria, y yo estoy muy convencida de que la población indígena, los sectores pobres, los sectores excluidos de este país no van a perder fácilmente esa memoria de los que en la etapa que pudieron hacer algo por nosotros no lo hicieron. En el 2021, cuando en la segunda vuelta se enfrentaban Andrés Arauz con Guillermo Lasso, Leonidas Issa, como presidente de la CONAIE, se pronunció a favor de un nulo ideológico. Pachacutic respaldó el nulo sin etiqueta, y en ese tiempo pues Leonidas Issa decía que los procesos electorales, lejos de ser un instrumento de unidad, dividía a las organizaciones sociales. Decía también que el sistema democrático no recogía las aspiraciones de los pueblos y nacionalidades. Decía literalmente: nuestros sueños no caben en las urnas. ¿Hay algo que justifique el cambiar esa postura de hace 4 años para hoy definir respaldos en esta instancia definitoria? Sin embargo, a pesar que no estuvieron de acuerdo, lo participaron, hicieron uso de este mismo espacio, con aciertos o desaciertos. El tema democrático, la participación política de los distintos sectores sociales es importante en el Ecuador, porque el Ecuador aún, con todas las deficiencias que pueda tener, se mantiene el tema de la democracia. La libertad es urgente, luchar por la seguridad de este país es urgente, y esto se puede hacer solamente en Minga, no solamente los políticos, sino también los ciudadanos de a pie, y que siempre lo hemos estado ahí apoyando, porque pensamos en el país más allá de una persona, de un candidato presidencial, sino pensando en las personas, siempre en el país. Y la política y los políticos creo que han desconfigurado el tema del servicio social, el de la unidad,
el de la hermandad entre ecuatorianos, y ahí hay que tomar muy en cuenta, a pesar de los cuestionamientos, que no es el camino por donde hay que resolver los grandes problemas de exclusión, de racismo, etcétera. Sin embargo, han tomado ese mismo camino y no han logrado tener los resultados que podría haber tenido en el 21, por ejemplo. Pero sí, aquí estamos presentes, tomando nuestros propios procesos, sin olvidar lo que es la lucha social, sin olvidar de que la lucha por los derechos de los más necesitados de este país siguen vigentes. Doctora, le voy a rogar una respuesta breve. ¿No debería sorprenderle al país que los votos del movimiento indígena se decanten hacia el candidato presidente Daniel Noboa, como en su momento fueron hacia el candidato Guillermo Lasso? Solamente decirles que los votos de un candidato no son endosables, no son endosables. Creo que ahora el comportamiento del sufragio de la sociedad ecuatoriana es bastante analizada y siempre pensando en el bienestar y la seguridad del país. Cecilia Velázquez, líder indígena, ex dirigente de Pachakutik. Gracias, doctora, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo.